Amigos, esta semana el tema ambiental ha sido noticia. Vimos algunas imágenes, como está el tema de los lagos. Se ha hablado de fenómeno del Niño como una posibilidad, eso lo vamos a aclarar aquí en este programa. Y además de la conmemoración del Día de la Tierra y cuidar el planeta. Precisamente para eso tenemos invitadas esta mañana en El Radar. Está Ligia Castro, ella es de la Dirección de Cambio Climático, y también está Luz Graciela Calzadilla del recientemente creado Instituto de Hidrometeorología. No, dígame usted, por favor. Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá. Ok, de Meteorología e Hidrología de Panamá. Muy bien, que entiendo esto agrupa también a las distintas oficinas que hacían este trabajo de meteorología también, ¿no? Y le eleva la categoría para influir en todas las oficinas que toman decisiones. ¿Es así más o menos? Así más o menos. Sí. Ok, por favor, perdonen si no lo logré explicar bien, pero creo que por allí va el asunto. Y voy a comenzar con usted. El tema del fenómeno del Niño lo vienen mencionando en algunos lugares, hablan del fenómeno del Niño como que ya está. Usted ha aclarado de que eso es un grupo que se reúne y hacen una estadística, una corrida, y hay una probabilidad de que tengamos fenómeno del Niño. Sí, bueno, el fenómeno del Niño es un evento de la variabilidad climática que ocurre todos los años. Hay variaciones en el clima anualmente. Por ejemplo, tenemos la temporada de huracanes que ocurre todos los años. El evento Niño o Niña, dependiendo de las temperaturas del Pacífico ecuatorial, desde los años 50 la NOAA las viene monitoreando. Y cuando tenemos anomalías positivas en el Pacífico tropical, es decir, temperaturas más altas del promedio, o sea, cuando hablamos de 0.5, 0.1 o 1 grado, no es 1 grado centígrado, es 1 grado a más de la temperatura promedio del mar. Y ese es el primer indicador de que estamos ante la presencia del Niño. Lo que nosotros queremos dejar como bien sentado, que el evento Niño o Niña no es de ahora, no ocurre ahora, tampoco podemos en este momento decir ya estamos en la presencia de un evento Niño. Como les digo, el monitoreo viene de los años 50, pero anteriormente seguramente que había eventos Niños, solo que a partir del 50, que también se crea la Organización Meteorológica Mundial, que le da entonces un carácter planetario a la información. Se crea el Centro Nacional de Huracanes, que también monitorea la temporada de huracanes. Nosotros le facilitamos una gráfica. Por favor, vamos a compartir con producción la información donde se muestra los diferentes años niños, que por supuesto son los que, digamos, de cierta manera más impacta porque es déficit de lluvia, ¿verdad? Aumentos de las temperaturas atmosféricas. ¿Solo es déficit de lluvias? ¿No que deja de llover en algunos lugares y llueve mucho más en otros lugares? Es que eso depende, sí, del área, ¿no? A nosotros, en lo que es Centroamérica y Panamá, las repercusiones son déficit de lluvia. Sin embargo, en el sur, en las costas de Perú, de Ecuador, sí, genera inundaciones. Es peor acá. Esta gráfica, ¿qué nos dice? Eventos históricos del Niño y la Niña basados en el índice de oscilación del Niño. Exacto. O sea, ahí nosotros graficamos la información que está recopilada de los años 50, el fenómeno del Niño y de la Niña. Los colores rojos representan aumentos de las temperaturas del Pacífico ecuatorial. ¿Y los puntos más altos son? Y los puntos más altos son en las gráficas, lo que llaman los picos esos de la gráfica. Los picos esos, sí. El primer pico es del Niño, un niño muy fuerte, que fue en el 57-58. Y ese último que se ve en la gráfica, que está muy alto muy también. Alto, ese fue el mega Niño. Ese era como del adolescente 2015, ya. 2015. ¿Qué pasó ese año? 2015-2016. Hubo serias repercusiones porque la temperatura aumentó por arriba. La temperatura superficial del mar alcanzó 6 grados por encima. Eso es muchísimo. ¿Se notó en Panamá ese año? Por supuesto, hubo inclusive racionamiento de electricidad.
Porque ¿qué pasa? Al aumento de temperaturas hay más aires acondicionados, hay más abanicos, más... y por otro lado, eso sí tiene serias repercusiones en el sector agropecuario, porque la temperatura determina muchos parámetros en el cultivo de cualquier, de cualquier rubro. Y adicional, que tenemos un déficit de lluvia. Pero lo que hay que entender es que la variación es normal dentro de la climatología del planeta. ¿Qué pasa? El calentamiento global entró exacerbado en los últimos años, un aumento de la temperatura, porque lo que ya sabemos de los gases de efecto invernadero, etcétera, que hace que tengamos niños más fuertes y los tengamos más seguidos. Antes, por los años 50, 60, había periodos de la ocurrencia del niño de 2 a 5 años, aparecía uno al 7º año, ahora los tenemos prácticamente intercalados. Entramos en un niño, 2, 3 meses de fase neutra e inmediatamente caemos en una niña. Entonces, eso obviamente tiene repercusiones en todos los sectores socioeconómicos de un país. La salud, la agricultura, el turismo, la energía, etcétera. Sé que el niño no ha sido declarado todavía, pero ¿cuál es el pronóstico? Que sí vamos a tener fenómeno del niño. Sí, eso no tiene vuelta atrás. Ahí hay una gráfica, si por favor la ponen, de donde está con las columnas rojas. Una gráfica de columnas, sí. Es la gráfica de columnas donde es el pronóstico de la NOAA, que ya le está dando casi un 90% para el semestre junio, julio, agosto. Esa, entonces, junio, julio, agosto, ¿qué significa? Sí. ¿No, que no va a llover en junio, julio, agosto? Esa No, normalmente... no, la probabilidad de la presencia del evento niño. Esa es una probabilidad alta de la presencia del evento. Aunque haya niño, llueve. Pero, pero llueve menos. Llueve menos. Lo que tenemos es un aumento de días sin lluvia. Tenemos mucha evaporación, tenemos altas temperaturas, pero además yo quiero decirles que nosotros estamos apostando a que ese niño nos deje que se recuperen las lluvias de la temporada lluviosa normal, que en mayo nosotros hemos pronosticado que vamos a tener el país entero con precipitaciones, que nos recuperen los embalses, que se recuperen los lagos para el punto de vista energético como de agua potable, y que se declare el niño en octubre, noviembre. Eso sería lo ideal, porque esa disminución... Lo menos malo. Lo menos malo. Entonces hace falta que haya un acoplamiento entre la atmósfera y el océano para que la NOAA diga estamos en la presencia. Eso significa que la presión superficial, la presión atmosférica superficial en la ida de Tahití tiene que ser menor que la presión superficial de una zona que se llama Darwin en Australia. Una vez cumplidos esos parámetros principales, estaremos en la presencia de un evento niño. Me quedo con eso por un momento. Quiero hablar del tema del calentamiento global. Usted ha explicado acá, la señora Calzadilla nos ha dicho el tema de que sí, todos los años tenemos estación seca y estación lluviosa, tenemos un niño cíclico cada cierto tiempo. Sin embargo, ahora enfrentamos el tema del calentamiento global y cambio climático. Ligia Castro está con nosotros. Ya los inviernos son más fuertes, los veranos son más fuertes y todo ha estado cambiando producto de ese fenómeno que se llama calentamiento global. Sí, la crisis climática ha tenido una aceleración en los últimos años, porque no todos los países han hecho la tarea de reducir sus emisiones a la velocidad que se requiere. Y en el Acuerdo de París, que se firmó en el 2015, apostábamos para que en el 2050 hiciéramos la tarea para no llegar a un incremento de la media global de 1.5. Y en el último boletín de la Organización Meteorológica Mundial, nosotros, el mes de marzo, ha sido el segundo mes de marzo más caliente desde que se tiene registro a nivel internacional, y la temperatura media global está en este momento con un incremento de 1.3 grados. O sea, esperábamos que al 2050 no alcanzara 1.5. Y en el 2023 hemos
alcanzado un incremento de la media global de 1.3. O sea, que ya estamos llegando a lo que esperábamos que fuera en el 2050. Estamos cercanos. Entonces, hay un boletín también que ellos recién acaban de sacar, que se han registrado los deshielos más importantes que se hayan registrado nunca. Y estamos en un año que no está bajo la influencia del Niño, apenas se empieza a desarrollar. O sea, en este momento estamos como en un 68% y como muy bien dijo Luz Graciela, para junio, julio estaremos entre 88 y 90% ya de presencia y desarrollo del Niño. Lo que quiere decir que el mes de abril, y ustedes lo han sentido en Panamá, si no es el segundo, será el más caliente que haya tenido el planeta Tierra. Los veranos de Europa y Estados Unidos llegaron antes. La primavera prácticamente no se sintió. Las temperaturas que ellos tienen en este momento son temperaturas muy calientes, tienen afectaciones de sequías importantes, afectaciones en la producción agropecuaria, los cereales a nivel internacional, en un año que no está propiamente el Niño, apenas se empieza a desarrollar, es un año que podríamos llamar normal. Lo que quiere decir que cuando nos pega de lleno el Niño a nosotros, cuando lo vamos a sentir de verdad, es en la época seca del próximo año. Así que el próximo año tendremos una época seca mucho más caliente que esta, más seca que esta y quizás más larga que esta. Depende de si el niño es un niño moderado o si es un niño fuerte. Pero el calentamiento global sí se sigue agravando. Ahora, usted habla del Acuerdo de París y que Estados Unidos no firmó aquella vez, o se salió y todo ya el lío y ya se nuevo. regresó. Pero en Panamá, cuando veo las mediciones, carbono positivo, y hay como 3 o 4 países en el mundo nada más con esa condición, y Panamá aparece bien, y uno dice, ¿por qué estamos hablando de eso cuando todo el mundo tiene lo del carbono negativo y Panamá está bien? ¿Y por qué en Panamá tenemos esa discusión si a nosotros nos va bien? Al revés, Panamá es carbono negativo, es uno de los 3 países a nivel mundial carbono negativo. 3 en el mundo. Sí, porque capturamos no solamente nuestras emisiones, sino tenemos un margen de captura de emisiones globales, porque tenemos una cobertura boscosa del 68% del territorio y también depende mucho del tipo de economía que tenemos. Pero somos un país severamente vulnerable al cambio climático, como lo evidencian los escenarios de cambio climático, de cambio en patrones de lluvia y temperatura y la elevación del nivel del mar. Entonces, nosotros por un lado necesitamos permanecer carbono negativo por sobrevivencia y por otro lado, por eso tenemos que ser muy beligerantes en nuestra participación en el marco de la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático, porque al ser severamente vulnerables necesitamos que el resto de los países aceleren la reducción de sus emisiones. Ligia, te has referido varias veces al que los países no hicieron la tarea, la mayor parte de los países. No la han hecho a la velocidad que se requiere. Bueno, es una forma de no hacerla. Panamá la hizo. Sí. Panamá sí la hizo. Sí. Pero de todas maneras Panamá va a sufrir las consecuencias de los que no lo hicieron. Así es. ¿Qué posibilidades o cuáles son las perspectivas de que estos países, la mayor parte de ellos, que no cumplieron con su tarea, llamémosla así, lo hagan ahora? ¿Hay una disposición para hacerlo o estamos a la buena de Dios? Sí la hay. A la entrada del nuevo presidente de Estados Unidos, Biden, Estados Unidos ha empezado a hacer un esfuerzo que se había dejado de hacer en el gobierno anterior del expresidente Trump. Y han contribuido a que el resto de los países traten de hacer ese esfuerzo. Pero es un tema también tecnológico y de inversión en financiamiento climático. Entonces, ellos están haciendo un esfuerzo, pero le falta todavía mucho por hacer. China está haciendo un esfuerzo importante, pero le falta mucho por hacer, que son los 2 países que más emisiones aportan a la atmósfera. ¿Cómo impacta este tema en la economía? A ver si entendemos, el arroz, por ejemplo, es un cultivo que necesita una cantidad de agua importante y si llueve menos es otra cosa. Al revés, me decía una señora en Chitré que siembra sandías, dice voy a coger chance y sembrar un poco más porque voy a poder vender sandías un mes más en el año, cosa que no podía hacer en años anteriores. Sí, bueno, mire, nosotros casualmente hace varios años, como 5 o 6 años,
nosotros tenemos en el país lo que se llaman las mesas agroclimáticas técnicas participativas, que las tenemos en las regiones, en las provincias de Chiriquí, Veragua, Herrera, Los Santos y ahora Colón. En ellas nosotros llevamos los resultados de la perspectiva del clima del Foro del Clima Centroamericano, que se reúne 4 veces al año. Recientemente terminó el Foro del Clima ahora en abril y estamos llevando a partir del lunes, comenzamos por Veragua, los resultados de esta perspectiva. Esta perspectiva para los meses de mayo, junio y julio es un escenario normal, es decir, estamos en una fase neutra del fenómeno del Niño. Es decir, que estamos en la transición. Ligia hablaba de el mes de abril caliente. Lo que pasa es que el mes de abril climatológicamente es el mes más caliente de Panamá del año. ¿Por qué razón? Porque astronómicamente estamos más cerca del Sol y recibimos los rayos del Sol perpendicularmente. Como es la transición, tenemos también un poco de humedad. Eso se llama humedad relativa. La humedad relativa conjugada con las temperaturas genera lo que se llama sensación térmica. Entonces el ser humano siente por lo menos de 3 a 4 grados más y que nosotros le decimos coloquialmente el bochorno, porque hay mucha humedad. Y Panamá, su humedad relativa es arriba de los 80, siempre. Aquí respiramos agua, me decía alguien un día, sí. No, un atleta, y nos reímos un poco, pero un atleta venía a estos eventos que hay ahora de triatlón, etcétera, y dicen que en Panamá es una de las pruebas más extremas de esa disciplina deportiva. Así es, porque no sudas, porque hay tanta humedad que esa gradiente térmico no se da. Pero bueno, volviendo al lado de las mesas, nosotros la llevamos al sector agropecuario, participa OIRSA, que tiene que ver con salud animal, salud vegetal, está el ISA para los seguros agropecuarios, está el IMA, está el Banco de Desarrollo Agropecuario, los extensionistas, que ven la finca y los productores. Entonces nosotros decimos, bueno, estas son las condiciones que esperamos para los próximos 3 meses, que además la actualizamos mensualmente, y ellos llevan los rubros más importantes. Llevan arroz, llevan maíz, dependiendo de la provincia. El arroz nunca falta, el café se ha incorporado, y entonces ese es un ejercicio que ya les digo, tiene varios años y que es una herramienta muy, muy valiosa para ellos, porque se prepara. Nosotros desde el mes de marzo, inicio del mes de marzo, hemos estado conversando con el sector agropecuario porque las lluvias que debían haberse extendido hasta diciembre se pararon en noviembre. El mes de diciembre no hubo lluvias. Solamente que es la época en que nosotros esperamos los frentes fríos. Ahora, esa medición es en todo el país, porque hay gente que dice, no, que en enero en Panamá me cayó un aguacero aquí en la ciudad, y la gente dice, siguió lloviendo. Sí, claro, en Chiriquí, Bocas, porque estas lluvias fueron producto de un frente frío. Los frentes fríos son masas de aire frío que bajan de los polos en el invierno del hemisferio norte. Recuerden que nosotros estamos en el hemisferio norte, por eso es que es un contrasentido hablar de invierno y verano, cuando en este momento hablamos de verano, cuando en el hemisferio norte es invierno. Entonces fueron unas lluvias muy cortas en enero, sobre todo en la provincia de Chiriquí. Entonces nosotros venimos conversando con el sector porque nos preocupó que se suspendieron las lluvias, o sea, pararon las lluvias, se fortalecieron mucho los vientos alisios y limpió, como quien dice, todo el territorio, y eso, pues, en la temporada seca hay días con lluvia, pero vimos que esos días con lluvia también disminuyeron. ¿Cómo se traduce eso en plata? Por ejemplo, yo sé que usted no trabaja en el canal de Panamá, pero ahora mismo el canal redujo calado de los barcos porque el lago no tiene el nivel, y si no llueve, y el lago no se llena con un solo aguacero. Sí, bueno, ellos están también con la expectativa y muy seriamente de que mayo se normalicen las lluvias, ¿no? Que mayo se normalicen las lluvias. La cuenca del canal, pues la administran ellos, sus estaciones, tienen pronosticadores, tienen muchísimas herramientas para estar confiados que en el mes de mayo
y en eso coincidimos, debemos tener todo el país con una entrada en la temporada lluviosa normal. Dejemos al canal a un lado. Bayano, Fortuna, que esas sí las monitorea Esas usted. las monitoreamos nosotros, efectivamente. Esas son para la electricidad y una serie de cosas. Esas son para la electricidad. Bayano normalmente debe llegar a diciembre con un nivel de 60 metros por encima del nivel del mar. Llegó a 55. Solamente alcanzó 55 sí, pero metros. eso es bueno, es malo, es malo. Es malo, porque, muy malo, grave. No, tan grave no, okay. Tan grave no. No es bueno porque, a ver, Bayano tiene una regulación casi que multianual porque es una hidroeléctrica que tiene un embalse de 30.000 hectáreas. Entonces, eso le da mucha confianza al sistema eléctrico. Fortuna tiene un lago mucho más pequeño. Pero entonces tenemos otras 42 hidroeléctricas de pasada que dependen del caudal y el caudal depende de las lluvias. Entonces prácticamente el que se llegue a diciembre con buenos niveles en Bayano y Fortuna es muy importante para el sistema eléctrico. Así que ahora ellos mismos están, también hemos tenido bastante viento, lo que nos ha facilitado las eólicas, que hay 3 muy importantes, las solares. Entonces, como es un sistema, un cóctel de fuentes de energía, todavía estamos bien. Ojalá y que las lluvias se establezcan y que estemos dentro de la normalidad para que el niño no nos afecte demasiado. Quiero regresar al cambio climático porque hidrología y meteorología hace sus mediciones y de repente nos dicen, llovió, no sé, voy a hacer un número, 10 centímetros cúbicos de agua en un aguacero en una tarde. Pero resulta que esos 10 centímetros cúbicos de agua antes era una llovizna desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde y ahora resulta que en un solo aguacero de media hora nos cae la lluvia que en otro momento caía quizás en toda una mañana, ¿no? Esa es parte de la incidencia de cambio climático, los cambios en los patrones de lluvia, de cómo nos llueve. Porque no solamente es que nos está cayendo un poquito menos, sino que hay días intercalados secos y que cuando nos llueve se concentra sobre todo media hora fundamentalmente. Y nuestros pueblos y nuestras ciudades fueron diseñados y construidos para un clima que ya no existe. En los boletines que yo me refería de la Organización Mundial Meteorológica, ellos los emiten a mediados de cada mes, entre el 15 y el 20, y te reportan el mes anterior. Yo comentaba que el mes de marzo pasado, ellos informan que fue el segundo más caliente de toda la historia desde que se tiene registro. Tendremos que esperar a mayo para que ellos reporten el mes de abril cómo se ha comportado en la media de incremento global. Entonces, lo que está pasando es que generalmente pensamos que esto va a mejorar y esto antes de mejorar va a empeorar, porque cuando logremos estabilizar todas las emisiones a nivel global y se pueda estabilizar el clima, va a tomar todavía un tiempo. Y de aquí a que lleguemos allá estamos apostando porque entre todos los países del mundo logremos que eso sea el 2050. Pero de aquí al 2050 muy probablemente esto se va a poner peor. Y nos tenemos que preparar en todos los sectores de la economía, en el de energía, en el sector agropecuario. En el sector agropecuario también ellos les afecta no solamente la máxima diurna, que hay incremento importante, sino la mínima nocturna como se está incrementando, porque se incrementan los patógenos, tanto para la seguridad alimentaria como para el sector salud pública, son importantísimas. La roya del café fundamentalmente es cuando se eleva la mínima nocturna. Y nosotros tenemos café de exportación y estamos exportando también cacao muy bueno. Y generalmente pensamos, bueno, si vamos a tener más patógenos, entonces incrementemos agroquímicos y pesticidas. Pero está demostrado que eso es dañino para la salud. Y caros. Y ahorita más caros por la guerra de Ucrania. Pero si tú te vas a las estadísticas epidemiológicas, una de las principales enfermedades y muerte que tenemos en Panamá hoy día es cáncer de boca, de esófago, de estómago y de colon. Y en mucho tiene que ver el abuso de agroquímicos. Entonces, tenemos que incentivar más la producción nacional de abonos orgánicos e insecticidas orgánicos para nuestra producción
agropecuaria. Me quedo con eso. Gracias por acompañarnos esta mañana en el radar. Ojalá hayamos podido ilustrar a la ciudadanía con el tema y concienciar un poco, porque tenemos que hacer ese trabajo. Que seamos carbono negativo no es suficiente, porque además somos vulnerables a lo que puede pasar con el cambio climático. Veamos de inmediato qué nos ha preparado el doctor Jorge Eduardo Ritter en nuestro segmento del GPS. Los señalamientos internacionales han hecho coincidir dos celebraciones significativas en este fin de semana. Ayer sábado, el Día de la Tierra. Hoy, el Día del Idioma, del escritor, del libro. En el año 2009, las Naciones Unidas señaló el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra, con el objetivo de crear conciencia sobre la necesidad de equilibrar las necesidades económicas, sociales y ambientales, en pocas palabras, para apuntar a un real desarrollo sostenible que mejore las condiciones de vida de la población mundial al tiempo que se preservan las condiciones ambientales para las futuras generaciones. Este año para Panamá esa conmemoración está revestida de un significado especial por las implicaciones ambientales de la explotación minera, cuya contratación se encuentra en periodo de consulta. Y pone en relieve la importancia de los réditos económicos, el desarrollo del área, pero también la preservación del medio ambiente, o al menos causarle el menor daño posible. No debe ser menor la preocupación sobre nuestras fuentes de agua, para que la población, toda la población, pueda tener acceso a agua potable, para que los agricultores dispongan de agua para sus siembras, para que se pueda generar energía eléctrica y para que el canal pueda funcionar con toda su potencialidad. Ya hemos visto precisamente esta semana que el ACP ha tenido que limitar el calado de los buques que transitan por el canal. Y si de preservaciones hablamos, también tenemos la obligación de preservar el buen uso del idioma español, el cuarto que más se habla en el mundo, uno de los 3 más estudiados y uno de los 3 más usados en Internet. Hablar bien no es hablar con afectación o con palabras rebuscadas. Hablar bien es darles a las palabras el significado que tienen, conjugar bien los verbos y evitar, hasta donde ello sea posible en esta era tecnológica, el uso de extranjerismos cuando esos mismos vocablos cuentan con su equivalente en español. Hablar y escribir bien constituyen herramientas irreemplazables para mejorar los índices de lectura comprensiva y aprovechar el cúmulo de estudios y publicaciones sobre todos los tópicos del quehacer humano y para valerse de ese instrumento casi mágico que se denomina inteligencia artificial. Es un fin de semana de conmemoraciones que constituyen más bien invitaciones para preservar el medio ambiente, esta tierra que habitamos y que es la única que tenemos, y preservar el idioma en el cual nos comunicamos. Con eso vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del radar.